Buenos días, bienvenidos a este encuentro en el cual desarrollaremos el tema el órgano endotelial. En esta primera parte introductoria veremos algunos aspectos y luego continuaremos con el desarrollo de la clase en modalidad presencial. Comenzaremos diciendo que el endotelio vascular está constituido por una monocapa de células fusiformes que tapiza completamente la luz de todos los vasos sanguíneos. Actualmente, el endotelio vascular es considerado, por la importancia de su función, como la glándula endocrina más grande del organismo. Para comprender este tema es necesario tener una visión integral de lo que es la estructura de la pared arterial. La pared arterial se compone de sus tres capas, la íntima, la media y la adventicia. Particularmente, la capa media tiene relevancia en el tema que vamos a estudiar y está compuesta por células musculares lisas. Esas células musculares lisas que están delimitadas hacia la adventicia y hacia la íntima por fibras elásticas. La capa adventicia posee fibroblastos, haces de colágeno, fibras elásticas, terminales nerviosas y vasos, como pueden apreciar. Y luego tenemos una membrana basal y las células epiteliales, que serán estas células epiteliales también actores fundamentales en lo que es la función fisiológica del endotelio. Estas células endoteliales, hay que remarcar, están estrechamente unidas, selladas por las uniones estrechas precisamente. Es una de las características de este epitelio vascular. En la figura inferior pueden observar los distintos componentes de la pared arterial distribuidos en forma concéntrica en esta figura en tres dimensiones. ¿Cuáles son las principales características del órgano endotelial? Una de ellas es la gran superficie. Fíjense que la superficie endotelial es 400 metros cuadrados. Es una superficie muy grande. El peso del órgano endotelial ronda el 1,5 kg y este órgano endotelial es capaz de sintetizar diversas moléculas, tanto moléculas de gran tamaño o macromoléculas como moléculas pequeñas. Dada esta activa síntesis de moléculas y factores, el endotelio es un actor fundamental en diversos procesos fisiológicos. Entre las macromoléculas sintetizadas por el endotelio se encuentran el heparansulfato, la fibronectina, las interleuquinas, que son moléculas inflamatorias, el factor de von Willebrand y el activador del plasminógeno, que intervienen en el proceso de hemostasia, y diversos factores de crecimiento. Por otra parte, entre las moléculas pequeñas que sintetiza el endotelio, quizás la más relevante por su función fisiológica es el óxido nítrico. El óxido nítrico que se sintetiza por acción de la óxido nítrico sintetasa, que es una enzima que está presente en las células endoteliales. Por otra parte, tenemos también producción de prostaciclina, de endotelina 1, de leucotrienos y de moléculas relacionadas con el estrés oxidativo, como el anión superóxido. Estas últimas que he mencionado son moléculas de pequeño tamaño. El endotelio tiene a su cargo importantes funciones que llevarán a un mantenimiento de una fisiología adecuada. Constituye una barrera de permeabilidad selectiva, esto es lo que mencionaba anteriormente. Las células endoteliales están unidas entre sí por uniones estrechas y esta unión de las células endoteliales determina que el pasaje de moléculas a través de la membrana plasmática deba ser selectivo. Es decir,
mediado por procesos de transporte, pueden ser procesos de transporte activo, pueden ser procesos de transporte mediados por internalización vía vesículas. Otro aspecto importante es que el endotelio regula el tono vasomotor, es decir, el tono de los vasos. Estos vasos, que contienen sangre arterial principalmente, tienen la capacidad de sufrir vasoconstricción o vasodilatación. Estos procesos resultan del equilibrio de las sustancias químicas que secreta el endotelio. Además, se comporta el endotelio como una superficie que es principalmente antitrombótica y antiagregante plaquetaria. ¿Por qué? Porque justamente el endotelio, a través de la secreción de sustancias, impide que las plaquetas se peguen a la superficie endotelial. No solamente las plaquetas, sino que impide también que otras células de la circulación, como los leucocitos, se peguen a la superficie endotelial, al menos que se expresen determinadas moléculas que actúan como señalización para que estos procesos ocurran. Además, el endotelio regula el crecimiento y la proliferación del músculo liso vascular. Hablamos de que el músculo liso vascular es el componente principal de esa media y ese músculo liso vascular va a estar influenciado por las sustancias que secretan las células endoteliales. Algunas sustancias pueden promover la proliferación del músculo liso vascular en un proceso que no es beneficioso para el organismo. Ese proceso de crecimiento del músculo liso vascular, que va acompañado de otros cambios, se conoce como remodelado vascular. El endotelio expresa además la enzima conversora de angiotensina. Ustedes ya habrán visto cuál es la función de la angiotensina 2 y la enzima conversora de angiotensina, que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, se encuentra principalmente en el endotelio pulmonar, es decir, previamente le estaba hablando principalmente del endotelio vascular, pero en este caso esta actividad enzimática de la enzima ECA acontece en el endotelio pulmonar, eso es algo que hay que remarcar. El endotelio participa también en el remodelado de la matriz extracelular y sintetiza factores que intervienen en el metabolismo lipídico. Luego iremos desarrollando los distintos temas y verán ustedes que estas funciones del endotelio están mediadas por mecanismos moleculares específicos, muchos de ellos mediante producción de sustancias químicas por parte del endotelio o expresión de moléculas que normalmente no se expresan en la superficie de esas células endoteliales. En esta figura están descritas las funciones generales de las células endoteliales. Como pueden apreciar, las células endoteliales, a través de la secreción de sustancias, influencian procesos que ocurren en la luz vascular y procesos que ocurren en la capa de células musculares lisas. Ciertos factores secretados por las células endoteliales son capaces de alterar la contractilidad y el crecimiento de la célula muscular lisa. En última instancia, esto va a determinar el tono vascular. Por otra parte, procesos que ocurren en la luz del vaso tienen que ver con la mantención de las plaquetas y los leucocitos circulantes como células circulantes precisamente, es decir, las sustancias secretadas por el endotelio evitan que estos dos tipos celulares se adhieran a la superficie endotelial. Solamente en procesos patológicos, esa adherencia mediada por la expresión de moléculas específicas en la superficie
de las células endoteliales cobra relevancia. La permeabilidad vascular está regulada, muy regulada, por la presencia de uniones estrechas entre las células endoteliales, lo que determina que las sustancias presentes en la luz del vaso no pueden fluir libremente entre dos células. Necesariamente tienen que ser incorporadas por mecanismos de transporte selectivos, moléculas que están presentes en la membrana plasmática de la célula endotelial. Por otra parte, la célula endotelial también influencia los procesos de coagulación y fibrinolisis.